Chicos, ¿cómo están? Nuevamente una clase más de física elemental dirigida a los chicos de quinto año de secundaria. Pero esta vez vamos a ver lo que es el análisis dimensional, su primera parte, en la cual vamos a tratar de la parte de la física que se encarga del estudio de las magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es formalmente la medida cuantitativa de alguna cualidad de la materia, de alguna propiedad. Una de esas magnitudes, por ejemplo, puede ser la temperatura, tenemos la masa, las distancias, la corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Y muchas otras más que vamos a investigar y estudiar y a describir a lo largo del curso. Bien, vamos a colocar como que es una magnitud. Es la medida cuantitativa de una cualidad de la materia. Pero en muchos textos también de física elemental, por lo general de secundaria, encontramos una definición paralela, que es lo mismo también, que dice lo siguiente, que es todo aquello que puede ser medido, que se le puede aplicar una medición. ¿Y qué es medir? Medir es comparar las magnitudes físicas o derivadas en función a una unidad base. He hablado de magnitudes físicas que pueden ser fundamentales, que pueden ser básicas, que pueden ser derivadas, porque tienen una clasificación. Y hay dos criterios para clasificarlos, por su origen y por su naturaleza. Por su origen se clasifican en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son limitadas, ¿no? Son solamente 7 y son las que tenemos acá en el sistema internacional. Longitud, masa y tiempo. Las principales, las que aparecen mucho más en los problemas para desarrollar de este tema en física. El resto aparece de vez en cuando, pero el 80% de problemas de análisis dimensional por lo general aparecen con estas tres primeras magnitudes. Luego tenemos las magnitudes derivadas, que son aquellas que se forman de la combinación de las magnitudes fundamentales. Estas sí son muchas, son demasiadas, no hay un límite para saber porque siempre hay combinaciones diferentes a lo largo del avance de la tecnología. La otra clasificación de las magnitudes es por su naturaleza, pueden ser escalares o pueden ser vectoriales. Las magnitudes escalares constan de un número y una unidad, por ejemplo 15 grados Celsius, o pueden ser también una magnitud escalar señalando una distancia. Luego tenemos las magnitudes vectoriales que constan de un número, una unidad y también tienen una dirección. Vamos a ver a continuación lo que es una ecuación dimensional. Bien, vamos a ver ahora lo que es una ecuación dimensional. Una ecuación dimensional nos permite comprobar si una fórmula física está correctamente escrita. Por lo general, una ecuación dimensional viene representada por corchetes, ¿sí? Una ecuación dimensional viene representada por dos símbolos, está encerrada en dos símbolos que nosotros le llamamos los corchetes. Dentro de esos corchetes tenemos lo que es una magnitud o dos magnitudes o la combinación de diferentes magnitudes físicas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo de magnitud física la longitud, su dimensión, voy a poner por acá lo que es la dimensión, su dimensión va a ser escrita entre corchetes. Si a mí me dicen la dimensión de la longitud, esta va a ser la letra L. Si hablamos de la masa, lo mismo, ¿no? Va a ser la letra M y esto debe estar entre corchetes. ¿Correcto? Basta que tenga los corchetes, recién ahí podemos hablar de ecuación dimensional. Antes no. Podemos tener el tiempo. Las tres principales que les había dicho hace un momento. Las tres principales magnitudes dimensionales son longitud, masa y tiempo. Las combinaciones de estas con las demás generan las magnitudes derivadas que estamos viendo aproximadamente. Aparte de eso, tenemos aquí una propiedad número 1, que es lo siguiente, que todo número, coma, ángulo, ¿sí? Función trigonométrica, o cualquier otro elemento que no sea una magnitud física, ¿sí? Su ecuación dimensional, voy a poner acá su ecuación dimensional, es la unidad. Es decir, si yo tengo la ecuación dimensional de algunos elementos acá que te los voy a colocar entre corchetes, por ejemplo de la tangente de 60 grados, esto para nosotros va a ser igual a 1. Si me dicen a mí pi cuartos radianes en forma dimensional, esto va a valer igual a 1. Si a mí me dicen el seno de 40 grados, esto va a ser igual a 1 y así sucesivamente. Cualquier cantidad
función trigonométrica, radical, etcétera, siempre va a ser igual a 1. En este momento no estamos trabajando funciones numéricas, estamos trabajando dimensiones. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? Para eso vamos a ver los ejemplos. En los ejemplos vamos a poder apreciar cómo se aplican lo que son las ecuaciones dimensionales. Primer ejemplo, determinar la ecuación dimensional de la fuerza. Dice, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por nuestros estudios previos, nosotros vamos a recordar que la aceleración se define como la velocidad sobre el tiempo. ¿Correcto? La masa, su dimensión es m, pero la velocidad es lt a la menos 2. Vamos a recordar acá, donde vamos a poner acá la ecuación dimensional de f frente a. Tenemos que la ecuación dimensional de f es igual la masa. La ecuación dimensional de la masa, la dimensión de la masa es m. La aceleración es velocidad sobre el tiempo. Revisando, ¿no?, la ecuación dimensional de la aceleración es lt a la menos 2. Por lo cual me daría la ecuación completa de la fuerza, donde la fuerza sería masa por aceleración. mlt a la menos 2. Vamos a ver ahora, en el ejercicio número 2, determinar la ecuación dimensional de la presión P. Dice, si se calcula con la siguiente fórmula, donde la presión es igual a la fuerza sobre el área. Recordemos lo siguiente, el área como ecuación dimensional, vamos a poner acá un dato adicional, donde la ecuación dimensional del área es igual a L al cuadrado. ¿Sí? Son dos dimensiones, base por altura, lado por lado, largo por ancho. Siempre hay dos dimensiones cuando trabajamos el área. Cuando trabajamos el volumen hay tres dimensiones. Para este caso, la ecuación dimensional de la presión me dicen que es igual a la ecuación dimensional de la fuerza. Pero ¿quién es la ecuación dimensional de la fuerza? La vimos en el primer ejemplo, prácticamente te la dimos como un inicio, donde arriba tengo la fuerza que es mlt a la menos 2. Y debajo tengo el área que sería L al cuadrado. Y aquí comenzamos a utilizar lo que es el álgebra, en la parte de teoría de exponentes, del primer capítulo del tema. En análisis dimensional las respuestas no pueden quedar en fracciones. Todo tiene que quedar en forma, digamos, lineal, las respuestas. L cuadrado y acá tengo L. Acá tenemos un número 1 que no se puede apreciar. Pero por teoría de exponentes sabemos que todo denominador para pasar arriba con su exponente tiene que cambiarse de signo al exponente. Entonces nos quedaría la siguiente expresión. Que la ecuación dimensional de P, que es la presión, va a ser igual a la masa multiplicada por L. Pues sería 1 menos 2, sería L a la menos 1 por el tiempo elevado a la menos 2. Y esta sería mi respuesta para este ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio número 3. Dice hallar la ecuación dimensional de la fuerza centrípeta de la masa, la velocidad al cuadrado y el radio. Vamos a aclarar dos cositas acá. La velocidad, ¿sí? La velocidad se define como la distancia sobre el tiempo, ¿correcto? Y si fuera a nivel de dimensión, es L sobre T. ¿Sí? Recuerda, es L sobre T. Como les decía, la velocidad se define como la distancia sobre el tiempo, pero a nivel dimensional, la velocidad va a ser igual, si hablamos de distancia sobre tiempo, es L sobre T. Distancia es una medida de longitud. L sobre T. Por lo tanto, la velocidad, su dimensión va a ser igual a LT. Al subir al numerador pasa con signo cambiado, menos 1. Entonces, esa velocidad en la fórmula de la ecuación centrípeta que tenemos ahí a nivel dimensional, esta ecuación dimensional de la fuerza centrípeta que vemos ahí dice que es igual a la masa. Masa es m. Velocidad al cuadrado. Quiere decir que esta expresión la tenemos que elevar al cuadrado. Vamos a ver qué ocurre ahí. Tenemos LT a la menos 1 elevado al cuadrado. Y esto abajo sobre el radio. El radio es una media longitud, es una distancia del punto hacia cualquier punto de la circunferencia. Esta L vamos a poder cambiarla. Veamos a ver qué sigue. M, aplicando teoría de exponentes, la potencia 2 afecta a las dos letras que tienes dentro, va a ser ml cuadrado t a la menos 2 sobre L. Bien, habíamos dicho que las ecuaciones dimensionales no tienen
forma fraccionaria como respuesta. Hay que dejarlas en forma lineal. Esto significa que el denominador tiene que subir la potencia con signo cambiado. O de repente simplificamos también, que es lo mismo, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, nos quedaría que la ecuación dimensional de esa fuerza centrípeta que estamos viendo ahí son fórmulas de física que lo vamos a ver a lo largo del año. Va a ser igual a m, l, ¿sí? T a la menor 2. Ahí está, en la fórmula de la fuerza. Vamos con el ejemplo número 4. Dice hallar la ecuación dimensional de la energía cinética en esta expresión. Recuerda que siempre en este tema nos van a dar una fórmula física, vamos a reemplazarla por dimensiones y nos van a dar una leyenda también para ver de qué se trata cada letra. En esta fórmula estamos apreciando que existe un número. Recuerda que la ecuación dimensional de todo número siempre va a ser igual a 1, es decir, nosotros vamos a revisar la ecuación dimensional de la energía y tenemos que colocarle la ecuación dimensional de cada uno de esos elementos. A ver, la ecuación dimensional de la energía cinética va a ser igual a la ecuación dimensional de un medio, la ecuación dimensional de la masa m que veo ahí, y de la velocidad elevada al cuadrado. Esta velocidad al cuadrado la hemos visto hace un rato acá, ya lo hemos visto acá arriba ya. Salía L cuadrado T a la menor 2. Entonces vamos a colocarlo de frente. La ecuación de la energía cinética de todo número es 1 por de la masa es m y de la, le decía, la velocidad elevada al cuadrado ya la habíamos encontrado ya. Era L cuadrado T a la menos 2. L cuadrado T a la menos 2. Sabemos, por lo tanto, que la ecuación dimensional para este ejercicio de la energía cinética va a ser igual a ml cuadrado T a la menor 2. Pues bien, con estos ejemplos, en el siguiente video vamos a desarrollar la siguiente ficha de aplicación. Vamos a desarrollar una ficha de aplicación en la cual vamos a desarrollar unos 10 ejercicios acá y dejaré una tarea domiciliaria para que puedan ustedes practicar, muchachos. Espero verlos pronto. Nos estamos viendo. Cuídense.